quería introducir de la siguiente manera. Nosotros, los seres humanos, somos seres relacionales. Nosotros dependemos de nuestras relaciones humanas para alimento del alma, para nuestro alimento emocional. De hecho, la soledad puede ser tan fatal como un cáncer. La soledad desnutre emocionalmente a una persona y eventualmente la puede hasta enfermar. Las relaciones humanas no son solamente algo bueno, algo que deseamos, sino que es algo necesario para nosotros. Pero la realidad es que es común que no tengamos buenas relaciones, que constantemente estemos luchando para tener relaciones sanas, edificantes con los demás, a veces con nuestros padres, a veces con nuestros hermanos, a veces con nuestros hijos o con nuestros esposos y esposas, a veces con nuestros jefes o hermanos de la iglesia. Si hay algo difícil en la vida humana, es relacionarse bien con los demás. De hecho, hay algunas ideas que andan por ahí donde a veces pensamos, ¿verdad?, con cierto pesar y decimos, oye, la verdad que la gente es difícil, es complicado. Otros dicen, mira, si no fuera por la gente, el mundo sería una delicia. El asunto es que el mundo es gente. Eso es lo que lo compone. Eso es lo que lo compone. Y necesitamos relaciones y estar en contacto con gente mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. La palabra de Dios es un manual de relaciones humanas. Es un libro que contiene principio tras principio de cómo nosotros podemos tener una vida de relaciones con los demás, donde esas relaciones sean sanas y edificantes y constructivas para nosotros, beneficiosas para nosotros. A veces no sabemos muy bien cómo responder, pero la palabra de Dios tiene esa respuesta. De hecho, si nosotros seguimos los principios divinos para las relaciones, ellas se van a transformar en una fuente de gozo y de satisfacción para nosotros. Pero si nosotros ignoramos los principios que la palabra de Dios tiene para relacionarnos con nuestros cónyuges, con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con todo lo que nos rodea, nosotros vamos a exponernos al maltrato, a la traición, al abuso y a la insatisfacción en medio de nuestras relaciones. Es increíble que Jesús definió bien temprano que la marca distintiva de un discípulo de Él no era el conocimiento teológico, aunque eso es bueno. La marca distintiva de un hijo de Dios, de un seguidor de Jesús, no es su compromiso con las actividades religiosas, como venir a la iglesia y demás, aunque eso es bueno e importante. Lo que distingue a una persona, un seguidor de Jesús, es el amor que esa persona tiene hacia los demás. En Juan 13:35 así lo dice Jesús: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Eso es lo que me distingue. Eso es lo que habla de mi madurez espiritual o mi inmadurez espiritual. Mi capacidad y la calidad de mis relaciones. El apóstol Pablo no solamente era un gran teólogo, era un experto relacional. Yo no quisiera, por lo menos en mi propia vida, ser una persona que responda a cualquier inquietud teológica y no sepa perdonar a un hermano. Sería como triste que yo tenga un conocimiento profundo de la palabra de Dios, pero yo no sepa olvidar una ofensa. Yo no sepa contribuir con que una pareja se reconcilie. O no sepa desarrollar una amistad y no sepa ser leal a aquellos que están alrededor mío. La teología se nos ha dado para algo, para adorar a Dios y relacionarnos con Él, pero para amar al otro como a nosotros mismos. En otras palabras, cuando Cristo viene a nuestras vidas, eso debe tener un efecto en la forma como yo me relaciono con los demás. Y yo quisiera entonces que en el día de hoy nosotros fuéramos a la carta a Filemón. Es una carta que Pablo le escribe a su amigo Filemón
estando él preso en Roma, y le escribe esta carta con el deseo de que Filemón y Onésimo, que era un esclavo de Filemón y que ahora está con Pablo, se reconcilien. Ellos tenían problemas porque Onésimo había huido de Filemón porque les robó y como esclavo huyó a Roma para esconderse en la multitud. Pero ahí se encuentra con Pablo y yo me imagino que Pablo, cuando alguien entraba en presencia o en contacto con Pablo, yo no sé cuánto tiempo le tomaba a Pablo hablar de Jesús, pero era algo así como: Filemón, mucho gusto. Y Pablo respondía: Jesús es que tú necesitas. Y Onésimo se convierte. Onésimo se convierte y Pablo se entera entonces que Onésimo había salido hacía un tiempo desde la casa de Filemón en Colosa, que está a 1500 kilómetros de distancia. E increíblemente, en vez de decirle a Onésimo que deje eso así, que ya eso está muy lejos, que eso déjalo en el pasado, que Cristo perdonó eso, ciertamente Pablo manda a Onésimo 1500 kilómetros de distancia a que se reconcilie y busque el perdón de Filemón. Hablándonos esto de la importancia que para Pablo tenía y para Dios las relaciones y la forma como yo me vinculo con los demás. Yo quisiera entonces que fuéramos a la carta a Filemón, una vez más les digo, y viéramos 5 formas, 5 cambios que se supone deben ocurrir en mi forma de relacionarme con los demás cuando yo vengo a Cristo. Eso no debe quedar igual, eso debe ser alterado, como toda nuestra vida cuando venimos a Cristo, debe ser alterado para bien. Y aquí hay 5 maneras al menos en las cuales nuestras relaciones deben cambiar cuando Cristo se hace presente en nuestras vidas. Vamos a Filemón entonces. Filemón está después de Tito, está primera y segunda de Timoteo, Tito, y llegamos a Filemón. Antes de Hebreos, ahí hay una página, es una sola página, un solo capítulo, 25 versículos, una carta corta, pero importante, porque habla de este aspecto de la vida humana, de las relaciones con los demás. Y Pablo, como les dije, es un experto relacional al cual debemos escuchar. Yo la voy a leer completa y nos va a servir para el sermón de hoy y para un próximo sermón. Dice así: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá por eso se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado. Especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré.
por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y al mismo tiempo prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Qué tremenda carta, ¿eh? En apenas 25 versículos, Pablo expone tan claramente lo que debe ser nuestra diligencia en procurar relaciones sanas, su diligencia en procurar la reconciliación de una relación que se había roto, que no, en un sentido no había una necesidad humana de reconciliar, porque Onésimo y Filemón no necesariamente se iban a ver en su vida quizás, pero donde Pablo entiende que el evangelio en nosotros debería resolver ese tipo de cosas en nuestras relaciones. Y como le dije, aquí hay al menos 5 cambios que deben darse en la forma como yo me relaciono con los demás cuando vengo a Cristo. El primero que vemos es que Cristo en mí debe producir un nuevo interés y un nuevo deber de involucrarme en la vida de los demás. Repito eso, Cristo en mí debería producir un nuevo interés y un nuevo deber de involucrarme en la vida de los demás. Si hay algo a lo que nosotros le huimos, hermanos, es a meternos en la vida de los demás. Usualmente a nosotros no nos gusta vernos en problemas entre gente. Hay un refrán por ahí que dice que en lío de marido y mujer nadie se mete, ¿verdad? Por lo menos nadie debería meterse porque puede salir lastimado. Pero en realidad, como yo les decía al principio, las relaciones humanas son más importantes de lo que muchos de nosotros creen. Tienen más valor del valor que nosotros le atribuimos. Y una vida sana de relaciones humanas va a implicar que a mí me interesa tu vida y a ti te interesa mi vida. Y me interesa corregir lo que está mal en tu vida. Y me interesa no solamente corregir, sino que me interesa estimular lo que está bien en tu vida. Nosotros fuimos creados para vivir en comunidad, en conexión los unos con los otros. Y eso es más cierto todavía en la vida de la iglesia. Nosotros fuimos creados, una vez más, repito, para vivir en comunión y en relación los unos con los otros. En nuestro pecado y en nuestro egoísmo nos hemos ido aislando con el tiempo. Y la vida de ciudad, donde tenemos una ciudad hoy en día, por ejemplo Santo Domingo, que es una ciudad de mediano tamaño, hay 3.5 quizás millones de personas, es difícil encontrar relaciones humanas íntimas y cercanas con tanta gente. Pero de alguna manera debe haber en mí un interés de involucrarme y relacionarme en la vida de aquellos que están a mi alrededor. En nuestra lógica, nosotros quizás no le hubiéramos dicho a Onésimo que tenía que volver a reconciliarse con Filemón. ¿Qué le hubiésemos dicho a un hombre que está a 1500 kilómetros de distancia? Hoy en día 1500 kilómetros de distancia es un avión, quizás 3 horas y media de vuelo o 4 horas de vuelo. En esa época era un trauma. Viajar 1500 kilómetros de distancia no era cualquier cosa. Había que prepararse para ese viaje económicamente y físicamente. Los peligros que uno se encontraba en el camino eran innumerables. Increíblemente, Pablo está preso en Roma. Imagínense los problemas que Pablo tiene arriba. Pablo está preso. Ese es uno de los pequeños problemas personales que él tenía en ese momento. Otra vez, preso Pablo. No sabemos si estaba en su arresto domiciliario, porque él estuvo un tiempo en arresto domiciliario, donde le permitían recibir gente, o si estaba tras las rejas. Cualquiera que fuese el caso, él estaba arrestado, preso, esperando juicio para ver el César. Estaba recibiendo información de todas las iglesias a las cuales él les ministraba, a Corintio, a Tesalónica, a Colosas, a los Gálatas. Constantemente venían noticias de problemas y dificultades doctrinales y relacionales de las diferentes iglesias. Aparte de eso, Pablo era un hombre enfermo. Pablo padecía de diversas afecciones físicas. Algunos dicen que su aguijón en la carne
Segunda de Corintios 12, era una enfermedad física, no sabemos, pero era un hombre con problemas físicos. Entonces aquí vemos a este hombre preso, enfermo, agobiado por muchísimos problemas, que hay un esclavo que viene de 1500 kilómetros de distancia y le cuenta que tiene una relación rota con Filemón, y Pablo decide escribir una carta exclusivamente para reconciliar a esas dos gentes. ¿Se dan cuenta de su diligencia en involucrarse en la vida de los demás? ¿Se dan cuenta en que Pablo estaba interesado en que la vida de los demás reflejara la gloria de Cristo? Que mis relaciones deben ser diferentes ahora que yo estoy en el Señor. Y esta no es la primera vez que Pablo lo hace. Si nos vamos a Filipenses capítulo 4, leemos ahí otra gestión de Pablo. En el versículo 2 leemos: ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Y sigue diciendo: en verdad, fiel compañero, a quien le está hablando, te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido conmigo las luchas del Evangelio. Estas mujeres estaban en conflicto, estaban en problemas, estaban resentidas la una con la otra. Y Pablo les dice: por favor, vivan en armonía. Y le escribe a su compañero: ayuda a estas mujeres a que se reconcilien. El interés de Pablo en involucrarse en la vida de los demás. ¿Cuál es la razón por la que yo quiero o yo prefiero mantenerme al margen de la vida de los demás? ¿Cuál es la razón? En muchas ocasiones es miedo. Miedo a que involucrarme implique un rechazo. Miedo a que involucrarme implique que ahora yo tengo estas dos personas que están en problemas, por ejemplo, como Onésimo y Filemón, o puede ser un tío mío y lo que sea, y ahora yo no quiero estar en el medio para que mi relación con fulano y mi relación con sutano no se afecte. Es miedo por eso. A veces es egoísmo, simplemente. ¿Tú sabes lo que requiere meterse en la vida de una gente para corregirle, para estimularle, para exhortarle, para decirle que se arregle con fulano y meterse en los líos de otra persona? Pero el amor no es egoísta, dice la palabra. El amor busca el bien del otro. Entonces muchas veces por miedo o por egoísmo nosotros preferimos mantenernos al margen. Existe la idea incorrecta de que nadie tiene derecho a meterse en mi vida. Sí, si yo soy familia y amigo tuyo, yo tengo el derecho y el deber de meterme en tu vida si yo veo que tú estás haciendo algo que te va a afectar. En el caso mío no tengo opción, soy uno de los pastores. Si ignoro eso, yo puedo entregar mi pastorado. Por definición, el pastor se ocupa de la vida de los que están bajo su cuidado. Pero en un sentido, todos somos pastores en diferentes escenarios de nuestra vida. Los esposos de las esposas, los padres de los hijos de los hermanos de los hermanos, como fue Dios y le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y Caín le responde: ¿seré yo guarda de mi hermano? O sea, Dios espera que los hermanos velen los unos por los otros. Y en la iglesia, ¿cuántas veces vemos exhortaciones a que velemos los unos por los otros? A que nos estimulemos, como dice Hebreos 10:25, a las buenas obras los unos por los otros. Nuestras vidas están diseñadas, nosotros estamos diseñados a estar involucrados los unos con los otros. Lo primero que la presencia del Señor, de Cristo, debería hacer en nosotros es despertar en mí un interés renovado, un deber de involucrarme en la vida de aquellos que me importan. Esa es la esencia del Evangelio, de hecho. El Evangelio, Cristo deja su gloria para meterse en nuestras vidas, para involucrarse con nosotros y reconciliarnos con Dios. Pónganlo así: Dios es Filemón y nosotros somos Onésimo y Cristo es Pablo. Lo mismo que Pablo hace por Onésimo intercediendo ante Filemón es lo mismo que Cristo ha hecho por nosotros intercediendo ante el Padre. Esta carta ilustra de hecho el Evangelio claramente. Eso es lo primero que debe verse en mis relaciones una vez yo vengo a Cristo. Un interés por involucrarme en la vida de los demás. Pero hay algo más que está presente en este
en este capítulo, en este libro que acabamos de leer. La presencia de Cristo en mí debería abrir mis ojos a las virtudes y las contribuciones de los demás. Fíjense cómo Pablo, escribiendo la carta, comienza el versículo 1 y le dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano. Si lo hubiese dejado así, perfecto, ¿verdad? Hubiese estado bien y Filemón no se hubiese sentido mal. A nuestro hermano amado Filemón y colaborador. Versículo 5: porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Pablo estimula a Filemón, afirma a Filemón en las virtudes que Filemón tiene, en lo bueno que Filemón exhibe, al amor que tiene por los santos y la fe en Jesús. Versículo 7: pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Filemón constantemente está exhortando, estimulando y diciéndole a Filemón las cosas buenas que Filemón tiene. Versículo 11: el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Diciendo de Onésimo. Onésimo significa útil. Entonces aquí en el original hay un juego de palabras donde le dice: Filemón, él no era Onésimo para ti antes, ahora él es realmente Onésimo. Ahora eres útil a ti y a mí. Habla de la utilidad de Onésimo, pero sigue más, el 21: te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Afirma una vez más a Filemón. Y para concluir, en el versículo 24, Pablo habla de Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Hermanos, es muy frecuente que nosotros en nuestras relaciones con los demás estemos más enfocados en los defectos, los pecados, las debilidades del otro, que en sus virtudes y en las cosas buenas que la persona tiene. Es más común que prime en una casa, en un hogar, la crítica que el estímulo. La queja que el gozo por lo que tenemos. Nuestro pecado en nosotros nos lleva a fijarnos en nuestras virtudes y en los defectos de los demás. ¿Se fijan esa ecuación? Pero el efecto de Cristo en nosotros debería hacer lo contrario. Debería llevarnos a fijarnos más en nuestros defectos y más en las virtudes de los demás para balancear la cosa. La calidad de mis relaciones va a depender mucho de que yo pueda apreciar al otro, de que yo pueda valorar al otro. Sí, el otro tiene defectos y tú también y yo también. Sí, el otro es problemático y tú crees que tú eres fácil. Porque como decíamos en la introducción, a veces decimos: oye, la gente es un problema. ¿Y tú? No, yo sé que yo tengo mi cosa, decimos, ¿verdad? Pero eso no es razón tampoco y cambiamos la conversación. No, nosotros tenemos, la gente tiene problemas, la gente es problemática y yo soy gente. Yo soy dentro de aquellos que tienen, yo soy irritante para mucha gente. A veces yo soy irritante para mi esposa. A veces yo soy irritante para mis hijos o para mis padres o para mis hermanos o para mis compañeros de trabajo. Y yo tengo entonces que balancear eso. Yo tengo que darme cuenta de que yo tengo mis cosas y que el otro tiene no solamente cosas malas, sino cosas buenas. Filemón no es en esta carta. Pablo le dice: oye, pero deja ese rencor, Filemón. ¿Cómo va a ser tú conociendo al Señor? No, Filemón es un colaborador. Filemón es aquel en que sus acciones alegran el corazón de Pablo. Filemón, ahora Onésimo te es útil a mí y me es útil a mí. Te es útil a ti y me es útil a mí. Pablo está constantemente lleno de exhortación y de estímulo y de afirmación para los demás. Yo me pregunto si nuestras relaciones cambiarían si nosotros estuviéramos más pendientes, no solamente de ver las virtudes de los demás, sino de decirlas y afirmarlas en los demás. Yo estoy seguro que eso cambiaría sustancialmente la reacción del otro a cuando yo tengo que decir una crítica. Cuando uno lee esta carta, hermanos, uno la lee y uno dice: oye, pero es muy bonita, ¿verdad?
Muy bonito. Parece una carta de estímulo, parece una carta como de felicitación. Pero lo que Pablo le está pidiendo a Filemón es que perdone a un esclavo que le robó y que huyó. Y la pena, legalmente hablando, para ese pecado era la pena capital en esa época. O sea, no es cuestión sencilla que Pablo le está pidiendo aquí a Filemón. No es cualquier falta que le está pidiendo Pablo a Filemón que olvide y que ignore y que pase por alto. Esto es un asunto serio. Y a pesar de lo serio del asunto, Pablo habla con Filemón de manera estimulante y lo exhorta y lo reconoce y lo afirma y le dice: te ruego por mi hijo Onésimo. Como si Pablo se debiera a Filemón, le pide, le ruega por su hijo Onésimo. Esos son dos aspectos, hermanos, que deberían cambiar en nosotros cuando Cristo se hace presente. En primer lugar, un nuevo interés y un sentido de deber de involucrarme en la vida de aquellos que están a mi alrededor. Número dos, relacionarme con ellos estando más atento a sus virtudes, a sus cosas buenas, a las cosas que nos bendicen de los demás. Y estando atento a nuestros propios defectos. Pero número tres, no se queda ahí. Cristo en nosotros nos hace ver las relaciones humanas de una manera fresca. Nos hace ver las relaciones humanas como una fuente de gozo. Y la verdad es que con frecuencia yo mismo no veo las relaciones que Dios me ha regalado como una fuente de gozo. Porque la gente es complicada. Pero hay gozo en las relaciones si yo me aprendo a relacionar. Hay gozo en las relaciones si yo aprendo a amar. Hay gozo en las relaciones si yo me veo a mí mismo también como uno que causa problemas también. Hay gozo en las relaciones. En el versículo 7, Pablo le dice: pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor. Pablo, un hombre, escribiéndole a otro hombre: tengo mucho gozo en tu amor, a Filemón. ¿Verdad? Nuestros ojos prejuiciados de una vez dicen: esto está raro, como que. En el versículo 20 le dice: sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Como Pablo veía en sus relaciones humanas, en sus hermanos, una fuente de gozo en su cárcel, en su aprisionamiento. Nosotros no vemos usualmente las relaciones así. Pero Cristo en una ocasión vienen y le preguntan en Mateo 22, versículo 36, le dicen: Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? ¿Qué es lo más importante que la ley dice? La ley en ese momento, considerado el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. En otras palabras, Señor Jesús, resúmeme lo que Dios quiere, lo más importante para Dios. Y esta fue la respuesta de Jesús. Y Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Cómo así que el primero es similar al segundo? Que el primer mandamiento de amar a Dios es similar al segundo de amar al prójimo. Bueno, en el amor son similares. El primer mandamiento trata de amar a Dios. El segundo mandamiento trata de amar al prójimo como a nosotros mismos. En otras palabras, la voluntad de Dios para mí y para ti, en resumidas cuentas, es que le amemos a Él por encima de todo y que amemos al prójimo como si fuéramos nosotros mismos. Eso es lo que Dios quiere para mí. En otras palabras, la vida, hermanos, se trata de relaciones con otras personas. La vida no se trata de acumular dinero, no se trata de escalar en la escalera social, no se trata del éxito político, y todas esas cosas pueden ser buenas cosas, pero no pueden convertirse en lo prioritario de nuestra vida. La vida se trata de cultivar una relación con Dios y cultivar de manera profunda relaciones con los demás, amar a los demás como a nosotros mismos. Muchos todavía buscan gozo en otras cosas, como que hay. El gozo provendrá, hermanos, el gozo profundo del ser humano proviene de una relación con Dios que solamente la podemos tener en Cristo y por medio de Cristo, y una relación con los demás. Ahí está nuestro gozo. Salomón, el gran sabio Salomón, cuando escribió Eclesiastés, que como ustedes saben es un libro
sobre lo que es la vida, él tiene el siguiente versículo en Eclesiastés 2, versículo 10, dice: y todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué. Todo lo que yo quise, nada me negué. Ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo y esta fue la recompensa de toda mi labor. En otras palabras, Salomón hizo todo lo que quiso. Logró todo lo que se propuso, por lo menos mentalmente y humanamente hablando. En sus ojos, dice él, todo lo que mis ojos veían y quería, yo lo tenía. Todo placer que yo quise disfrutar, yo lo experimenté. Y miren su conclusión en el versículo 11. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado. Todo lo que yo había hecho, todo esto, todo este placer y toda esta cosa. Y he aquí, todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Qué redundante. Vanidad, correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. No queda nada de toda esa búsqueda incesante de gozo en otras cosas que no son Dios. Como yo decía hace un tiempo en nuestra iglesia, ¿usted le ha caído atrás al viento? Cáigale atrás una brisa para que usted vea si usted va a lograr algún objetivo. Le voy a caer atrás ese ventarrón que va por ahí. Y caiga atrás a ver si usted lo agarra. Cuando usted lo agarra, usted viene y me dice: lo agarré el ventarrón, lo capturé en una especie de cápsula. No, la figura lo que significa es: no tiene sentido la búsqueda humana de gozo en cosas fuera de Dios. Es como seguir el viento, es como caerle atrás a la brisa. No vamos a agarrar nada, no lo vamos a encontrar, no hay nada que agarrar en este mundo. El gozo proviene de Dios y de lo que Él dice. Y esa es su conclusión en Eclesiastés 12. Esto es el todo, este es el resumen. Teme a Dios y sigue sus mandamientos. Y su mandamiento es entonces que le amemos y que amemos a los demás. Entonces, hermanos, las relaciones deben ser para nosotros, ahora en Cristo, una fuente de gozo. Yo debo ver en el hermano que a veces me irrita, en el hijo que a veces me irrita, en la esposa que a veces me irrita, como una fuente de bendición. Y sí, es irritante algunas cosas, pero yo también lo soy en otras. Y es el tercer aspecto en el cual deberíamos cambiar nuestra manera de ver las relaciones cuando venimos a Cristo. Primero, Cristo me da un nuevo interés y un nuevo deber de involucrarme con los demás. Número 2, Cristo en mí abre mis ojos a las virtudes de los demás. Debería hacerlo. Número 3, Cristo me da un nuevo sabor a mis relaciones. Mis relaciones me pueden dar gozo. Número 4, Cristo en mí me lleva a relacionarme con los demás, o me debería llevar a relacionarme con los demás, no en base a mi posición o a mi derecho, sino en base al amor. Miren cómo Pablo lo dice en 8 y 9, luego en el 13 y 14 y luego en el 17. Le dice a Filemón en el 8: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Fíjense en el versículo 14. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Pablo hablando a Filemón: no quise hacer nada sin tu permiso, Filemón, para que tu bondad, o sea, si tú me dejas a Onésimo conmigo, para que esa bondad no sea por obligación, sino por tu propia voluntad. Wow, así mismo. 17. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en Pablo? Bueno, vemos en Pablo que Pablo le pide a Filemón que haga algo sumamente difícil, pero se lo pide, no se lo ordena. Lo que primaba en la forma como Pablo se relacionaba con los demás era su amor hacia el otro, no su posición frente al otro. Y es muy común que nosotros querramos que nuestros hijos nos obedezcan porque yo soy el papá y él es el hijo y él tiene que someterse. Que nuestras esposas se sometan a nosotros porque yo soy la cabeza de este hogar y ella es la ayuda idónea. Que los jefes quieren que sus empleados se sometan a ellos porque ellos son los jefes. Pero ¿qué tal si nosotros, en lugar de hacer uso de nuestra posición, hacemos uso del amor? Y hacemos uso de la gracia con el otro. Y le explicamos al otro por qué
tiene que hacer esto o aquello, de tal manera que su obediencia no sea como obligado, sino por voluntad propia. Hermano, yo quiero ser obedecido en cualquier aspecto que yo me desenvuelva, no por miedo y no porque yo soy el jefe o el pastor o el papá o el esposo. Yo quiero ser obedecido por amor. Yo quiero que el otro se mueva por amor hacia mí. No, yo lo voy a hacer porque yo lo amo. Yo amo a Chacho, yo lo amo así, yo lo voy a hacer. Yo sé que es incómodo, pero si él lo está diciendo, él sabe por qué lo dice. Y él sabe que lo dice por mi bien y yo lo voy a hacer. Eso yo quiero que mi hijo lo piense, que mi esposa lo piense, que algunos de ustedes hermanos que a veces le damos un consejo también lo piensen. Y nosotros entonces nos corresponde hacer, aquellos que queremos ser obedecidos, nos corresponde hacer una tarea de paciencia y dedicación para estimular la obediencia en el otro, no para ordenar la obediencia en el otro. Es algo totalmente diferente. Cuando nosotros aprendemos a pedir más que a mandar las cosas, totalmente diferente. Eso puede cambiar radicalmente la forma como yo me relaciono con los demás. Y eso va, como les decía, desde padre a hijo, desde esposo a esposa, desde jefes a subalternos, gente que trabaja con nosotros, que nos ayuda en los diferentes ambientes, gente con la cual queremos lograr cosas. Hermanos, estimulémoslos, exhortémoslos, y cuando lo hagamos, recordemos lo bueno que esa persona es, lo eficiente que es, y si falló en algo, señalémoselo, pero en el contexto del estímulo y de la exhortación. Y que eso sea una realidad también en la iglesia, hermanos. Aquí no en nuestra iglesia, la IBI, sino en la iglesia general. A veces somos muy tajantes en la forma como juzgamos a los demás. Y a veces vemos que alguien hizo o pensó o actuó de una manera que no procedía. Y tenemos un deber, si un hermano peca contra ti, ve y díselo, y vamos y se lo decimos, pero sin antes desarrollar esa relación de afecto o de amor para que esa corrección caiga en ese contexto. Y eso es algo que yo veo aquí en Pablo. Su relación con los demás era más basado en el amor que en el derecho o en la posición. En algunas ocasiones el pecado en la gente y en nosotros demandará que seamos firmes. Pero aún la firmeza debe estar bañada de gracia y de amor hacia los demás. Por último, una quinta manera en la que la realidad de Cristo en nuestras vidas debe cambiar la forma como yo me relaciono es entender lo siguiente: Cristo en mí me otorga una nueva familia, me regala una nueva familia. Miren lo que dice el versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Miren lo que dice el versículo 12. Te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. O sea, Pablo tenía un afecto tal por Onésimo, por su hijo Onésimo, como él le llama, que era como si él mismo estuviera yendo donde Filemón. Miren cómo entonces le dice en el 15 y en el 16, le dice a Filemón, dice: porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, no ya como esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano amado. Hermanos, en ese momento decirle a un amo, dueño de esclavos, eso era totalmente radical. Lo que Pablo está diciendo es que la familia de la fe es una familia. Nosotros somos una familia. A Jesús en una ocasión van y lo interrumpen. Él está enseñando en el templo, lo interrumpen. Y en Mateo 12 le dicen: te buscan tu madre y tus hermanos. Y Jesús pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y les responde lo siguiente: cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mi familia verdadera es la familia de la fe. Claro que hay vínculos familiares aquí que debemos cuidar, cultivar y dedicarnos a ellos. Vínculos sanguíneos. Pero la familia de la fe tiene un lugar en el plan de Dios igual a la familia sanguínea. Para Pablo, Onésimo es su hijo. Y le dice a Filemón: es tu hermano amado en Cristo. Trátalo así. Trátalo como tal. Y en iglesias como nosotros, hermanos, este es un verdadero reto. Un reto tan significativo que pudiera desalentarnos.
Pero yo quiero tomarlo de otra manera. Que dado el tamaño del reto de que nosotros nos sintamos como una familia, dado el tamaño, que nos dediquemos profundamente y de manera creativa a relacionarnos los unos con los otros. Hermanos, esto no es un auditorio, esto es una iglesia. ¿Cuál es la diferencia? Cuando usted va al Teatro Nacional y usted se sienta al lado de una persona que llegó 5 minutos antes que usted, presentó su boleto y le sentaron ahí al lado de usted, y yo voy y me siento al lado, eso es un auditorio. La atención está en lo que va a pasar en el frente. ¿Ok? Aquí la atención está en lo que va a pasar en el frente y en lo que está pasando en las vidas de los que están al lado mío. Porque somos una familia, no es un auditorio. Y yo sé que es difícil y no quiero que nos sintamos como que hemos cometido el pecado imperdonable cuando no tenemos una actitud de comunión y de cercanía con los demás. Porque es normal que cuando yo llego a un lugar y no conozco a nadie, yo medio me protejo, me aíslo, yo no sé si el otro quiere que yo lo salude, ¿verdad? No queremos molestar. Lo que pasa es que si él no quiere ser molestado, él no debería venir a la iglesia, porque aquí somos una familia. Y cuando tú llegas el 24 a una casa donde se va a celebrar la cena familiar, hay un primo que tú no le hablas mucho, pero está ahí. Oh, fulano, ¿qué hay? Entonces hay que saludarlo. Ahora, si tú no te quieres encontrar con el primo, tú no vas. Porque el primo va ahí. Porque es familia. Entonces, eso puede tener sus cosas buenas y malas, pero yo creo que tiene más buenas que malas. Desde el punto de vista espiritual son todas buenas. Desde el punto de vista personal, sí, son incomodidades, a veces somos tímidos y no queremos hacerlo. Pero yo quiero proponer que hagamos un esfuerzo, hermanos, por llegar a la iglesia y ser afectivos y expresar amor y gracia a los demás. Puede ser que la persona que esté con nosotros, al lado de nosotros, quizás no conoce al Señor, quizás está visitando la iglesia por primera, segunda o tercera vez. No lo sé. En un sentido estricto no es un hermano mío. ¿Para qué lo voy a saludar? Bueno, pero ¿cómo vamos a mostrar el amor de Cristo si no lo saludamos? Aquello que Jesús decía en Juan 13:35. En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Entonces tiene que haber una intención en la familia de la iglesia para hacer sentir esto más como una familia que como un auditorio. Debería haber una intención. Número 2, la segunda recomendación, esa es la dinámica de nosotros cuando la iglesia se reúne completa. Yo oro y le pido al Señor que nos dé maneras creativas y intención en cada uno de saludar por lo menos un par de personas que estén a nuestro lado, y en la medida que salimos o entramos que podamos ser afectivos. Pero también la iglesia, en una iglesia de nuestro tamaño, es necesario yo integrarme a un grupo más pequeño en el cual yo sea conocido y yo conozca a otros. Nuestra iglesia sabe que aquí, con 1000 y pico de personas presentes en este salón, es muy difícil que yo me relacione de manera personal con 1000 y pico de personas. ¿Con quién? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Es muy impersonal. Pero la iglesia ha creado una serie de mecanismos de grupos pequeños. Las parejas casadas pueden integrarse a un grupo pequeño si lo desean. Van a la mesa de información, llenan un formulario y se integran en un grupo pequeño. Es voluntario, usted va, ojalá vaya siempre, pero si no puede ir un día, no va. Se da 2 veces al mes una reunión con 12, 13 parejas donde usted es conocido y lo conocen a usted, donde la gente se interesa por su vida y se involucra en su vida. Están los grupos de jóvenes. Aquí tenemos grupos de preadolescentes de 12 a 14, de adolescentes de 14 a 18, de universitarios de 18 a 24 y de profesionales de 24 en adelante. Cada grupo tiene una reunión aquí y tienen grupos pequeños también. El ministerio que yo dirijo en aquí tiene 8 grupos pequeños, se reúnen en diferentes casas y una vez al mes nos reunimos aquí en la iglesia. Los grupos de ministerios, por ejemplo, Sin Muros, tiene grupos que van a las cárceles, que van a diferentes sitios a servir. Ese grupo también se constituye como en mi iglesia, en el grupo al cual yo respondo. Y así sucesivamente yo le propongo que sean diligentes en tratar de integrarse a un ministerio donde
nos comencemos a sentir que estamos en una familia. La indiferencia mía hacia conectarme e integrarme en la familia de la fe es una evidencia de mi inmadurez espiritual. Se los debo decir. Y a veces tenemos que vencer esa tentación al aislamiento, vencerlo y comenzar a ver las relaciones como fuentes de gozo, comenzar a ver las relaciones como el escenario donde Dios nos cambia. No, yo no me voy a conectar porque la gente es un problema. Sí, eso fue lo que dijimos en la introducción. Eso es lo que estamos tratando de cambiar. Pero no vamos a ser cambiados si no nos conectamos con los demás. Porque es en el proceso de interacción donde aflora lo malo de mí y es nivelado. Y donde aflora lo peor del otro y es nivelado. Ese es en el proceso. Es un proceso doloroso, pero beneficioso. Muy beneficioso. Y necesario para nuestro crecimiento. Hermanos, Cristo en nosotros debería notarse entre nosotros. Y en la forma como yo me relaciono a todos los niveles. Resumiendo, Cristo en mí me da un nuevo interés de involucrarme en la vida de los demás. Cristo en mí abre mis ojos, o debería abrir mis ojos, a las virtudes de los demás. Cristo en mí me lleva a ver en mis relaciones una fuente de gozo. Cristo en mí debería llevarme a relacionarme con los demás en base al amor y no en base al derecho o la posesión. Y Cristo en mí me otorga una nueva familia a la que yo me debo, a la que yo observo y me observa a mí, para crecer todos juntos a la imagen de Cristo. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.